El pueblo judío está de luto por la muerte de Rav Gershon Edelstein, quien era considerado uno de los líderes espirituales de esta generación. A diferencia de otros grandes sabios, Rav Gershon no era una personalidad conocida por la mayoría de Am Israel. ¿Quién fue el Rav Edelstein? ¿Cómo llegó a ocupar un lugar tan central en el judaísmo? ¿Y ya se sabe quién va a ser el próximo Gadol Hador? Sobre estos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsig. Mi nombre es Jonathan Berini. Como siempre arrancamos agradeciéndoles por estar ahí, por escucharnos, por seguirnos, por comentar, por compartir, por apoyar el Patreon, Sí. cada uno de la forma que pueda. Por criticar también. Por criticar también, bienvenido sea, por ofrecer temas para proponer temas para los próximos capítulos también, bienvenido sea para los episodios. Así que gracias por estar ahí y sigan haciéndolo, sigan compartiéndolo, sigan ayudándonos a que este proyecto continúe creciendo. Muy bien, vamos a arrancar con el nacimiento de Rav Gershon, que fue hace mucho, allá lejos y hace tiempo. Bueno, primero que nada, ubiquemos un poco. Acaba de morir en Israel, más específicamente en la ciudad de Bnei Brak, Rav Gershon Edelstein. Tal vez escucharon las noticias o vieron imágenes impresionantes de decenas o cientos de miles de personas acompañando al cortejo fúnebre, haciendo la levayá de quien era considerado el Gadol Hador, por así decirlo, el líder espiritual de esta generación. Sí, la ciudad de Bnei Brak se colapsó, no sé, Sí. se calcula que más de 200.000 personas hubo ahí, cerraron los negocios, hubo un día de medio de asueto, y para acompañar justamente la procesión, en el cortejo, para acompañar al Rav en sus últimos pasos hasta la próxima venida del Mashiach. Para, como decíamos en la apertura, a diferencia de otras situaciones en las cuales murió obviamente el líder de la generación, como ocurrió por ejemplo con el Rav Shach, con el Rav Elioshib, con el Rav Chaim Kanievski sobre todo. De quien tenemos un episodio especial que puede estar también. O también hablando de Rav Ovadia o el Baba Sali, digamos. Hay ciertos nombres que son muy conocidos e incluso aquel que no está tan metido en el mundo religioso le suena o tiene una historia o conoce algo. En el caso de Rav Gershon Edelstein siempre estuvo como más recluido al mundo yeshivati, ¿sí? De hecho vamos a ver ahora que está 100% dedicado al mundo de las yeshivot y casi como que lo terminó en este cargo, dado su gran sabiduría, pero no tiene el perfil clásico de un líder para todo el pueblo. Sin embargo, ocupó ese rol y por eso decidimos dedicar este episodio para conocer un poquito más de la vida de Rav Gershon. Así es. Si tenemos que arrancar por el principio sería el nacimiento de Rav, Sí. que, para quien no lo sepa, el Rav murió a los 100 años, o sea que él nació en 1923. Estamos hablando de que cuando fue la solución final de Hitler tenía 20 años este hombre. Claro. O sea, un pedazo de historia viva hasta hace pocos días nada más, donde era una conexión entre mundos que quizás cambiaron por completo totalmente. Bueno, es importante también mencionar que, como hablamos también en su momento con la muerte de Rav Chaim, que estamos viendo un cambio generacional, sobre todo en los lugares de nacimiento de los líderes del pueblo de Israel. Va a ocurrir de los dos lados, de la corriente sefaradí en países más cercanos al mundo árabe y en el mundo ashkenazí, que no han nacido ni en Estados Unidos o en Israel, que son donde se encuentran hoy en día los centros más importantes de Torah, sino obviamente en Europa. Así es, así es. El Rav Gershon Edelstein nació en lo que en su momento era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética, en la ciudad de Shumyat, cerca de Smolensk, y ya venía de una familia rabínica. Eso Claro. es interesante. A veces surge gente que son la estrella rabínica de su familia, donde nadie tuvo contacto o no con la intensidad que había antes. Pero el caso de Rav Gershon justamente tuvo una familia rabínica. Su abuelo fue un rabino muy conocido que hizo tuvo un comentario al Jazz, al Talmud. Incluso su madre también era hija de rabinos. Su padre era rabino de la ciudad donde vivían. Así que venía de un ambiente rabínico fuerte, donde no fue una casualidad que él se dedique a esta profesión, que era quizás lo más fuerte que había en su casa. De hecho, su abuelo se llama, o sea, él se llama igual que su abuelo, ¿sí? Su Sí. abuelo se llama, en realidad el nombre completo es Yerachmiel Gershon Edelstein. Ocurre muchas veces que algún nombre, también ocurrió con Rav Chaim, ¿sí? Que conocían a Chaim, pero... Claro, era Shemariau Yosef Chaim Kanievski. Ujú. Pero bueno, entonces volvemos un poco. Entonces nació en la Unión Soviética. Se nació en la Unión Soviética, y la Unión Soviética en el ascenso del comunismo, Claro, fuerte, fresquito. fresca la revolución, fresco el adoctrinamiento masivo que había. De hecho había lo que se llamaba la Iv-Sexia, que era como Iv de hebreo, de Ev hebreo, y Sexia sección, como la sección de los hebreos, que era la rama judía dentro del Partido Comunista, que se encargaba de adoctrinar a los judíos de la Unión Soviética. Estaba prohibida la enseñanza de la Torá, estaba prohibida, hay famosas historias de los grandes Hasidim, muchos de Lubavitch y de otras corrientes también, que daban su vida por enseñar a los demás. Y así fue que la madre tuvo que conseguir certificados de nacimiento falsos para los hijos, para que digan que eran menores de lo que realmente eran, para que queden exentos de entrar en esta escuela de adoctrinamiento marxista, comunista,
que tenía la Unión Soviética y justamente poder darles una educación según acorde a los valores que los padres querían transmitir y no los que quería transmitir el partido. Ahora es interesante porque esto que marca, por así decirlo, como una viveza, llamémoslo así, una inteligencia o también el cuidado de una madre por mantener la tradición, es algo que va a marcar la vida, el camino de Raúl Gershon Edelstein, que es la educación en casa, ¿sí? Porque estudió tanto él como su hermano Rav Yaakov, que también fue un gran líder del pueblo de Israel, Rav Yaakov Edelstein. También murió de muy longevo, 97 años, hace poquito, era un año menos nada más que Raúl Gershon. Pero el tema de la formación en casa y el padre educando a los hijos es algo que se repitió hasta una edad bastante tardía, ¿sí? Sí, así es. El padre era el rabino de la ciudad, de hecho, el rabino de la ciudad donde vivían, y él los empezó a educar en la casa. En un momento contrata a un hasid de Chabad, que se llamaba Rav Zalman Leib Stolin, que es bastante conocido en los círculos de Chabad, por su labor. Toda la gente va a aparecer varias figuras de Chabad, tenían mucha fuerza en ese momento porque eran los que se dedicaban a difundir el judaísmo bajo la Unión Soviética. Claro, hay que tener detrás de la cortina de hierro. Hay que tener en cuenta que los distintas Hasiduyot, por así decirlo, están muy vinculados con los países. Hay ciertas, están en Polonia, en Hungría, en Rusia, la más fuerte era sin duda Chabad Lubavitch, y es interesante por el desarrollo después de una cuestión que tiene que ver tal vez más con la política. Hemos dedicado un episodio también a hablar de, en realidad más que nada a Chabad y a Breslov, que también pueden buscarlo, sí. Pero hay, como tal vez muchos saben, quizá no tanto fuera de la tierra de Israel, pero en Israel y en Estados Unidos hay cierta pica a veces de ciertos sectores más de una formación lituana con una formación de Chabad, y acá en realidad se dio que el líder, quien se convirtiera en el líder del judaísmo y las yeshivot lituanas, el Rosh Yeshiva de la yeshiva lituana por excelencia que tenemos en esta generación, que es Ponevich, estuvo muy muy cercano y casi diría formado por rabinos de Chabad. Sí, fue interesante que este hasid de Chabad, Rav Stolin, le dijo que él iba, cuando Rav Tzvi Yehuda, que el papá de Rav Gershon lo llama para que eduque a los hijos, él sabía que quien estaba llamando era una personalidad muy sabia en Torah y en Talmud, pero con una condición. Digo, yo le voy a enseñar a tus hijos, pero me vas a parar enseñándome vos a mí. Entonces el Rav de Chabad le enseñaba a los hijos y a su vez estudiaba con el padre de ellos Torah. Sí, hay una tragedia que afecta desde muy joven a Rav Gershon Edelstein y a la familia de Edelstein en realidad, que en 1934, casi a los 10 años, un poquito antes, la madre contrae tifus, que en esa época era mortal, ¿sí? Sí. Y por la enfermedad de la madre, tanto él como su hermano tienen que, o sea, los padres deciden sacarlos de la casa por una cuestión obviamente de salud y se van a vivir con los tíos, donde continúa la formación esta vinculada con Chabad, ¿sí? Así es, sí. Tienen aquí viviendo en la ciudad esta de Klimovitz, y ahí se van a vivir a la casa de rabino de Chabad del lugar, que se llamaba Moshe Axelrod, y en ese lugar vivían en la casa de rabino y estudiaban con otro rabino también de Chabad, llamado Rav Mordechai Eliyahu Shneur. Él era un hasid de Chabad, pero a su vez alumno del padre de ellos. O sea, como que está bastante mezclada la situación. Claro. No era una grieta tan fuerte entre lituanos y hasidicos, sino que más o menos se convivían juntos. Y ahí es donde reciben la noticia triste de que la madre se muere. Claro. Y bueno, entonces siguen viendo con los tíos, ya huérfanos de madre, ambos niños que eran muy jóvenes. Dice que se acuerdan cómo les rasgaron la ropa el tío para hacer el duelo por la madre. Le dice, pero nunca fueron muy exigentes con nosotros, exigiéndonos que cumplamos las leyes, lo que queríamos hacer, hacíamos, y lo que no hizo después va a marcar el futuro de Rav en su forma de educar a los jóvenes. Y ahí ahora aparece también otro personaje que también es raro vincularlo con el mundo religioso lituano. O sea, es muy interesante porque, como mencionamos, ya dije interesante varias veces, estoy como vendiendo. No, pero cuando uno, tal vez la imagen de Rav Gershon Edelstein, ahí muchas veces fotografiado con el Arona Kodesh de Ponevich, que es, por así decirlo, la imagen de litaí o lituana por excelencia en el mundo de la yeshivot. Cuando uno empieza a investigar, que te voy a ser sincero, y le voy a ser sincero, también investigué para este episodio, no es que sabía tanto de la vida de Rav Gershon ni mucho menos, pero vemos que el líder lituano tuvo una gran influencia de Chabad y que en definitiva termina salvando su vida por otro personaje que es difícil a veces asociarlo con el mundo de Ponevich, que es el Rav Kook. ¿Sí? Rav Kook, que era en su momento el Rav principal del asentamiento, porque no era todavía del Estado de Israel. El padre de Rav Gershon consigue o intenta conseguir unos permisos para poder salir de Rusia y venir hacia lo que era en su momento el asentamiento en Palestina. El mandato británico. Sí, el Rav Kook los ayuda muchísimo en ese momento.
el Rav Kook estaba muy razonado. O sea, en ese momento, quizás después hubo como una grieta entre los judíos más llaman a Tiromi, que es más nacionalistas y más lituanos y más hasídicos. En ese momento era todo mucho más cercano. De hecho, el mismo Rav Kook, como dato, fue el que casó a Rabbi Yoshi, o sea, como que estaban. Y estudió con el abuelo Rav Gershon. Y estudió con el abuelo Rav Gershon, fueron alumnos juntos en Bologna, tal cual. Entonces, bueno, gracias a la gestión de Rav Kook, consiguen los papeles, consiguen el permiso para escaparse de la Unión Soviética, llegan al puerto de Odessa, del puerto de Odessa embarcan en el SS Novorossiysk, son todos nombres muy trabalenguas de hoy, y eso fue en el año 1934. El día del Agua Omer de ese año llegan a Israel, ahora empiezan por Yerushalayim, dijo, lo primero que tenemos que ver en Israel es Yerushalayim, van a lo de Rav Kook, van a lo de Rabbi Zalman Meltzer, que era otro grande de esa generación, de esos referentes de Yerushalayim, y empiezan a vivir como inmigrantes en casa de parientes, todo lo que podían, con nada de nada, estaban una mano atrás y una mano delante, como dice el refrán, así era, sí. Vivían de favores de parientes que los alojaban en la casa, hasta que en el Elul de ese año, o sea, estamos hablando que fue Iyar, Sivan, Tamuz, Elul, 4 meses después de dar vueltas por casas, se mudan a Ramat Sharon, donde vivían con lo mínimo, no había una sojnud, no había una gente que recibía a los inmigrantes y les daba ayuda. Dice que incluso había una cama en la casa y los chicos dormían en el piso. O sea, estaba el papá con la cama y los chicos durmiendo en el piso porque no había muebles, no tenía muebles. Ahora, no es que era una falta de ayuda, no había nada tampoco para el resto de los que habitaban el lugar, no es que era una maldad, no, era, imagínense, el mandato británico, los judíos en esa situación, no había absolutamente nada. Así es, sí. Y bueno, en ese lugar no había escuelas religiosas en Ramat Sharon en ese momento, por lo que el padre dice, bueno, la escuela es en casa. Y volvimos de vuelta, como les pasaba en la Unión Soviética, a enseñar en la casa y se consiguieron cajones de verdura para sentarse arriba los chicos, es donde estar sentados, pidieron prestadas unas Gemarot y estudiaban con el papá Gemara, Rashi y Rif, que son comentarios bastante profundos para quizás jóvenes, chicos de menos de Bar Mitzvah, que no hoy estudiar esto, bueno, no sé, a los 13, 14 años se podía estudiar algo así, ellos empezaron mucho antes. Después veían muchas veces Turi Bet Yosef, que es como llegaste del Talmud a la Halajá. Hoy en día quizás hace falta tener 25 30 para llegar a ver algo así. Y en Shabbat estudiaban el Rambam, que es otro libro de Halajá, sobre justamente lo que habían estudiado en la semana. La situación mejora un poco, entonces cuando... Sí, una cosa, tuve una formación secular también ahí en ese momento. El padre contrata a un profesor para que les enseñe gramática, aritmética e inglés. Inglés era el idioma del mandato británico, entonces interesante la formación, que tuve una formación extracurricular que quizás hoy no se ve tan destacada en el mundo lituano tampoco. En definitiva, después de estos momentos de dificultad, mejora un poco la situación cuando el padre, ¿sí? Cuando Tzvi Yehuda, ¿sí? Recordemos, Tzvi Yehuda Edelstein, el padre de Rav Gershon, es nombrado oficialmente el rabino de esta ciudad, de Ramat Sharon, lo que le permite pasar un poco mejor y poder solucionar la situación. Así es. Y los chicos se buscan anotarse en la yeshiva del Omje. Un segundo. Porque hay una historia, justo la leí antes de venir acá. Ellos... Cuenta que un día el padre estaba en un Beit Knesset y encuentra un libro que era el Hazon Ish. Dijo, wow, impresionante, ¿quién es esta persona? ¿Sí? Se mudó acá, vive acá en Benebrak. No, sí, Ramat Sharon y Benebrak están bastante cerca, son los dos suburbios de Tel Aviv. Sí. No podía creerlo, dijo, agarró a los hijos y dijo, vamos a visitarlo a esta persona que es un genio total. Viajaron ahí. Que es importante destacar porque hubo una relación muy cercana entre Rav Gershon y el Hazon Ish. Sí. Esto también tiene que ver con este linaje aparentemente de los grandes líderes de Israel con Benebrak y con una línea marcada muy fuerte por el Hazon Ish. En definitiva, viaja el padre de Rav Gershon con Rav Yaakov y Rav Gershon, ¿sí? Viajan con sus hijos para allá y empiezan a hablar con el Hazon Ish y les presenta a los chicos y el Hazon Ish les hace preguntas y la verdad que ve que los chicos saben un montón. Y el padre le pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer con la educación de mis hijos? ¿Y qué estuviste haciendo hasta ahora? No, estaba estudiando en mi casa, qué sé yo. No, seguía estudiando en tu casa, ¿sí? Entonces los chicos estudiaron hasta los 16 años en la casa, algo que es extremadamente raro para esta edad, por el consejo del Hazon Ish. ¿Qué ocurrió? Rav Gershon le dijo al padre un día que quería ir a una yeshiva. El padre dijo, pero ¿por qué? Si esta es la formación, fuimos con el Hazon Ish y ya nos dijo que hiciéramos así. Y él le dijo así, porque vos como sos el rabino comunal acá, tenés muchas obligaciones. Entonces no puedo seguir estudiando, porque te tenés que ir o no, y demás. Prefiero estar en una yeshiva, donde puedo estudiar todo el tiempo completo, donde hay rabinos, estoy dedicado todo el tiempo al estudio. Volvieron al Hazon Ish, le contaron la situación, si es por esa razón, entonces bueno, entonces ahora es momento para que vayan a una yeshiva
Y de una edad bastante grande, 16, 17 años, pasan a Lomje en Petah Tikva. Sí, van a la yeshiva de Lomje caminando, van muchos chicos caminando, no es tan cerca, son 11 kilómetros, lo busqué en Google Maps a ver cuánto se tardaba, son más de 2 horas y pico caminando, y que le hicieron mal la cuenta, porque ellos pensaban que la yeshiva empezaba el 1 de Elul, y la yeshiva esta empezaba un día antes, empezaba el último día del mes de Av, el mes previo, entonces cuando llegan no hay camas en la yeshiva, ya está todo ocupado. Ahí recibieron el favor de un secretario de la yeshiva que los lleva a dormir a su casa, hasta que cuando se liberaron camas en la yeshiva pudieron dormir también en la yeshiva, y ahí es donde se conocen y empiezan la relación con Rav Shmuel Rosovsky, que fue quizás uno de los grandes educadores de la primera mitad del siglo XX en Israel, donde él estaba en la yeshiva de Lomje como el gran educador de Lomje, y cuando se va a establecer Ponevezh, el Ponevezh Rov, el Rav Yosef Kahneman, lo va a traer a Rav Shmuel Rosovsky como Rosh Yeshiva. Hemos hablado ya de la yeshiva de Lomje porque, si recuerdan, y si no recuerdan puede consultar el episodio, es donde también estuvo en un principio Rav Chaim Kanievski. Sí, más joven que ellos, Rav Chaim vino después, pero sí, se formaron grandes jóvenes ahí y grandes en la yeshiva de Ponevezh. Ellos pasaron por las dos, de Lomje van a Ponevezh. Ellos fueron parte de los 6 primeros alumnos de la yeshiva de Ponevezh. Hay discusiones si fueron 6 o 7, porque quiere ver la lista completa, pero sí, eran los dos hermanos... los dos hermanos Edelstein, estaba también en ese momento Rabbi Zohar Meir, y era el grupo de los primeros 6 o 7 alumnos de la yeshiva de Ponevezh, que de vuelta, recordemos que es una yeshiva que se crea, es un capítulo entero sobre Ponevezh quizás, porque también está la historia es impresionante. Pero fue una yeshiva que estaba en Europa, el director se salva y llega a Israel y la quiere reconstruir en la mitad del Holocausto. La gente dice, ¿qué vamos a hacer si no habrá gente para estudiar? Y le había matado a la esposa y los había perdido toda la familia. Sí, pero bueno, solo vamos a hablar del cuando hagamos capítulos sobre Ponevezh especialmente. Bueno. Pero bueno, van ahí a la yeshiva de Ponevezh. Termina el episodio. ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer la lista, que lo pongo ahora mismo. Mira. Entonces, en vivo y en directo, sí. Okay. Y se van a la yeshiva de Ponevezh con Rav Shmuel Rosovsky, que pasa a ser Rosh Yeshiva ahí, educador en la yeshiva de Ponevezh. Eran compañeros de habitación con Rav Mijael Yehuda Leibovich. También otro gigante. O sea, a veces como que uno pierde de vista, eran bajurín que estaban en realidad todos ahí viviendo juntos en este edificio, que al final ellos... En esa época no estaba el edificio todavía, y vivía en la casa de Raúl Escovich ellos. O sea, ellos son los fundadores de lo que se convirtió en el mundo de Torah, que por suerte ocurrió, pero era impensado en la época. El pueblo judío venía de haber sido masacrado. Estaba haciendo, 1944, que seguía la Alemania nazi todavía en su apogeo. Absolutamente impensado. Y ahí en ese momento empieza con la educación. Ella tenía 21 años y Rav Kahneman ve el potencial de educar. O sea, tenía mucha Torah encima, todo lo que estudió con el padre, con lo que estudió con los Hasidim de Chabad y lo que estudió con Rav Shmuel Rosovsky. Y Rav Kahneman lo pone a enseñar justamente en un hogar de chicos refugiados del Holocausto. Había una especie de orfanato que se llama Bate Avot, y para los chicos del orfanato se les abre una especie de clase especial que la daba el Rav Gershon Edelstein, y fue su primera llegada al mundo de la educación. Hasta ahora era un alumno y ahí pasó a ser maestro. Rav Kahneman ve su potencial y en el 45, un año después, ya lo pone a enseñar a los estudiantes jóvenes de la yeshiva. O sea, ya pasó a ser el maestro de los refugiados del Holocausto, a ser el maestro de los jóvenes de la yeshiva. Sí, eso, si no me equivoco, fue después de casarse. No, 2 años antes de casarse. Todavía, en el 45, sí. Después le empieza a enseñar a los grandes también, pero empezó con los de la Shoah, después con los jóvenes, y en el año 47, ahí sí, a los 23, se casa con Hania Rachel, que era hija de otro gran rabino que se llama Rabbi Yehuda Zelig Diskin. Rabino Pardejana. Sí, Rabino Pardejana, tal cual. Entonces ahí sí, con el casamiento, es nombrado Ram. Ram es una yeshiva, es el Ram Magid, es uno de los que da una de las clases, o sea, como es los jefes de cátedra, sería el paralelismo en la universidad, y ahí sí ya pasa a ser un jefe de cátedra de la yeshiva de Ponevezh, que es un cargo altísimo y jerárquico en el mundo de las yeshivot, y vamos a ver que este cargo va a durar un largo tiempo. Ahora, en el 50, si ya estamos en el 50, tenía 27 años, para hacer los cuentas. Él estaba enseñando en Ponevezh, casado. Si no me equivoco, el cargo de Ponevezh lo aceptó después de consultar con el Hazon Ish si tenía que enseñar o no, que de vuelta está muy cercano, estaba en Benebrak y era accesible el de Hazon Ish. En el 50... Sí, suele pasar con esta gente que cuanto más grandes se hacen, más ancianos y más sabios, pero más ancianos, suele ser más difícil el acceso a ellos. Y aparte el mundo religioso no era tan amplio como es ahora. También, sí. En el 50 muere el padre, ¿sí? Entonces, recordemos, el padre era el rabbi de una ciudad, y surge la pregunta de quién se va a hacer cargo de el rabinato ahí en Ramat Sharon. La propuesta aparentemente tendría que haber caído sobre el mayor,
es Sí, decir, sí, sobre Rav Rav Gershon. Gershon mismo. Sin embargo, al final termina siendo Rav Yaakov, el hermano menor, quien ocupó ese cargo. Entonces, ya ocupado el cargo del rabino de Ramat Sharon, por así decirlo, el cargo familiar, Rav Gershon queda como un docente, un rabino enseñándole a jóvenes en la yeshiva de Ponevich, y esto se va a mantener en el tiempo hasta el final de sus días. Sí, en tuvo realidad. mucha influencia a la esposa y que no quería dejar Benebra, que entonces le dijo de quedarse en el cargo también. Mira, bueno. Y- Aprendemos un mensaje de todos los casados Sí. y aquellos que quieren casarse. Sí, tal cual. Y como decís vos, hasta el final de sus días empieza a ser docente en Benebra, que hay que hacer la cuenta de cuántos años, pero si empezó a los 23 más o menos y vivió 100, tenemos que 77 años de docencia en la yeshiva más famosa y más importante, quizás de las más importantes Ahora, del mundo. y no es una exageración, no es decir, bueno, no, porque murió a los 100, enseñó hasta el último día de su vida. Ahora vamos a llegar también a eso, su pasión y su dedicación al 100% a esto. Quizás desde esos 77 años, un punto de quiebre siguiente se da cuando Benebrak se queda sin Rosh Yeshiva y se arma una especie de política, pelea interna, de la Sí. cual no nos vamos a meter hoy, pero para el capítulo de Ponevich. Que es impresionante. También es muy Atrapante, interesante. lamentablemente, o sea, también es triste. También es triste lo que pasó. Hubo vamos a resumirlo así. Quedó acéfalo el lugar. Sí, pero es impresionante que digamos, 50 años, por así decirlo, hasta los años 2000, más o menos, Sí, entrado hasta los entrado al 2000. siglo XXI, fue un rabino que enseñaba clase. Lo que decimos es 50 años de una persona que tenía, en el 50 dijimos que tenía 27, o Sí. sea, que hasta los 77 años era conocido como, obviamente era conocido porque formó parte de la primera camada de Ponevich, tenía cercanía con el Hasonish, Porque formó un montón de alumnos también. pero más allá del mundo, eso es lo que hablábamos al principio, más allá del mundo de las yeshivot israelí, no era una persona conocida, y tenía 77 años, por así decirlo, bueno, era un educador. En el 2000 se da este quiebre. Sí, hay a la mitad un juicio. Sí. Y la cosa es que el resultado del juicio es que se lo nombra a él y a Baruch Dov Powarsky, y después se suma también Rav Shmuel Markovitz, como... Pues Markovich era del otro. sí, pues se los nombra a él y a Rav Dov Powarsky, después se suman a Markovitz como los directores... Markovich. ¿Eh? Markovich. Markovitz, ¿qué dije? Pensé que dijiste Berkovich. No, Markovitz, que se quedan como los directores de la yeshiva de Ponevich. Sí. Entonces, año 2000, él pasa de docente común a el director de la yeshiva, que es con un cargo más avanzado, donde no solamente le enseña a su grupo, sino que le enseña lo que se llama el Shur Klali, que le da Sí. una clase, como ¿cómo se llama? Una clase maestra, ¿no? El aula magna, junto a todos los alumnos y le da clase a toda la yeshiva. Ahora, además de esto, ser director de Ponevich es, a esta altura del partido, ya entrado el siglo XXI, es un cargo político, porque siempre los Roshei Yeshivot, los directores de Yeshivot, sobre todo tan multitudinarios como sigue siendo Ponevich, y de tanto renombre, ocupan, por así decirlo, un cargo público no pedido. Son referentes. Pero exactamente, esa es la palabra. Son Ujú. se convierten en referentes inmediatos de todo el pueblo ortodoxo. Entonces comienza a aparecer un poco más en todos los actos donde hay grandes rabanín. Empieza a figurar Rav Gershon Edelstein. Sí. Y de hecho en el 2003 se oficializa como su ingreso al Consejo de Grandes Sabios Así es, de Torah. del mundo ashkenazí. ¿sí? Sí, y también forma parte de la cúpula directiva del partido de Gelatora en este mismo año, Claro. que van de la mano, justamente. O sea, el mundo de la yeshivot, los que dirigen la yeshivot, también dirigen el partido que es el que representa los intereses del mundo de las yeshivot frente al Parlamento de Israel. 2 años antes nos faltó que enviuda, en el 2001 enviudó de la esposa, y es algo interesante porque cuando la esposa muere, dice, voy a hacer algo para recordarla, para elevar el alma de ella, y se pone a enseñar Taharot. O sea que vemos cómo tenía un dominio de toda la Torah. Taharot es un tratado de pureza e impureza que no es frecuente de estudiar, no es mucha gente la que lo sabe, y se puso a dar todos los sábados a la noche, agregó a su estudio, su enseñanza diaria, al cual no interrumpía nunca. Entonces, para recordar a la esposa, agregó los sábados a la noche una clase especial de Taharot. Y Sí, perdón. Sí, dale. Entonces, estamos en 2003, donde ya empieza a ocupar un rol directivo. Tiene 80 años, ¿sí? Sí. Y tampoco es que es la figura central. ¿Por qué? Porque en esa época estaba Rav Steinman. Estaba Rav Steinman, estaba Rav Eliashib todavía. Rav Eliashib como máximo dirigente, aunque siempre fue una figura un poquito más alejada de Benebrak. Sí, de Benebrak y de las luces, por así decirlo. Es un estilo un poco más retraído. sí. Rav Steinman, estaba Sí. Roja Kanievski. Tal Entonces, cual.
no aparecía en los carteles Raúl Garjon. Lo sentaba en la mesa principal, pero no aparecía en los carteles. Exacto, cuando saca una foto. Eso, cuando había que elegir 15 estaba, pero Claro. si 2, 3 no. Exactamente. Tal Sí. cual. Y bueno, y después, a medida que los más grandes van falleciendo y se va delegando el poder, después, o sea, el poder no, más el liderazgo sería, Sí. pasa Rav Yoshi en un momento, después pasa Rav Chaim Kanievski Sí, hay como Rav Steinman. ¿cómo se dice? Un gobierno, no un liderato como... un triunvirato. No triunvirato. ¿A de a dos? Sí, porque Rav Chaim Kanievski siempre fue como una persona más vinculada con era absolutamente un sabio absoluto, pero fue como una figura más tanto recibida tanto por el mundo lituano, por el mundo sefaradí, por el mundo hasídico. Entonces lo llamaban como el Zara Torah, el ministro de la Torah. Sí. No tenía tanto un liderazgo específico para el mundo lituano, que sí lo ocupó Rav Steinman. ¿Sí? Sí, Rav Steinman dirige hasta el 2017. 2017 muere Rav Steinman y ahí, como decís vos, pasa Claro. a Rav Gershon y a Rav Chaim. Un segundo, Sí. también vuelvo a los números. 2017, Sí, es decir, hacemos la cuenta de vuelta. que tenía 94 años. Sí, 94 años. A los 94 años ocupa el rol central. Sí, es sorprendente, por una sociedad donde vivimos en mundos de renovación constante, donde una persona tiene 40 y se siente viejo. Claro, no donde- conseguís trabajo, no y te contratan para tal ser el cual. cajero del Sí, supermercado. tal cual. O el teléfono tiene un año y ya está viejo. Este hombre a los 90, dijiste 94. 94 asciende al. Bueno, sin el paradigma, con toda la diferencia que hay que hacer. Es como el príncipe Carlos subiendo, pasando a ser rey a los 70 y pico, que nos pareció que ya está Sí. recontra grande. Claro. Él tiene 20 años más. A Cuando lo- llega a su momento de estrellato sería. Es interesante. Bueno, eso tiene que ver también con el respeto a los sabios, que esto que funciona dentro del judaísmo, por así decirlo. Si tenés 60 años, aquí hay que mira, ni siquiera puedes entrar a No discutir empezás, todavía no empezaste. no puedes entrar a la liga de los pesos pesados. Sí. Tenés que tener más años para poder sentarte a hablar. Y bueno, entonces, de vuelta, en 2017, si no me fallan los números, teniendo 94 años, y por pedido expreso también de Rav Steinman, queda Raúl Gershon Edelstein. De hecho, fue el único orador en el funeral de Rav Steinman. El único que habló, no sé si no hicimos un especial de Rav Steinman. No, porque murió antes que empecemos el programa. Ah, claro, bueno. Pero podría con ser razón, un momento. Con razón. No, ¿por qué no? Un dedicaremos el programa también a él. En definitiva, entonces queda Raúl Gershon Edelstein como el líder religioso de la parte ashkenazí del mundo jaredí, por así decirlo. Así es, sí. Y bueno, desde ahí fueron los últimos años ya Sí. de liderazgo, donde ya se convirtió en un referente total, ni hablar. Su momento después, 2017, todavía estaba Rav Chaim Kanievski con él. Si bien el que. Siempre Rav Chaim, lo hablamos en su capítulo, pero tiene un aura de más mística, como dijiste antes, más Sí. para todos, y las decisiones más concretas solían venir por la mano de Rav Gershon Edelstein. Le pasó a vivir, entre otras cosas, No. Le pasó a vivir- Te digo algo respecto de eso. le pasó a Una historia. vivir Corona también, toda la pandemia, tuvo que dirigir Sí. al mundo de la pandemia, que las vacunas, que no las vacunas. Él siempre Los fue- ataques contra los jaredim en distintos medios, y a pesar de que él fue bastante pro vacuna. Sí, fue bastante pro cuidados. De hecho, él iba por la calle, le habían armado Sí. una especie de vitrina de aislante, una especie de pecera era, Claro. por día a la calle. Imagínense, el 98 ya tenía. Iba caminando por la calle con una especie de pecera que lo separaba de la gente para mantener ese distanciamiento social y no contagiarlo del riesgo que pudiera eso implicar. De hecho, cuando falleció, y entre los muchos mensajes que llegaron de apoyo y de afecto, se destacó el de Benny Pfizer. Gantz. El de También seguramente. El de Benny Gantz, líder de la oposición, que lo reconoció como una persona que puso de lado lo que hubiera sido más cómodo para él y se ocupó del pueblo de Israel. Ahí escribía que una persona que, imaginen que tenía hasta los 98 años, nunca había rezado sin minyan, nunca había hecho nada así. Él le llamó al pueblo a decir que es un momento para tal vez evitar los minyanim y demás. Pero respecto de Rav Chaim Kanievski, me contaron una historia, averiguando un poco con gente que está también en el mundo de los yeshivot, y me contaron lo siguiente. También hay para chequear, aquel que tenga otra versión lo invitamos a comentar y a compartir, pero yo voy a contar lo que recibí de un gran amigo que conoce un poco el mundo de los yeshivot, y me dijo así: el Stipler, el padre de Rav Chaim Kanievski, también era una persona muy mística y que daba muchas brajot, era una persona a la cual iba a la gente a pedirle brajot. Sí, bendiciones. Sí, bendiciones. Cuando muere el Stipler, la gran pregunta era, bueno, ¿y ahora quién va a hacer esto? Cuenta la historia que empiezan a ir al que era la otra pata del liderazgo, que era Rav Shach.
Todos los días viene gente a pedirle a Brajot. Y Rav que era el Rosh Yeshiva de Ponevich, tenía otro perfil de liderazgo. Él no estaba para dar a Brajot, estaba en una un liderazgo místico, un liderazgo concreto, sí, muy político, pragmático, educativo. Entonces dijo, bueno, voy a decirle a Rav Gershon que empiece a dar Brajot él. Para sacarse encima del problema. Sí, porque yo... Entonces va y le pide a Rav Gershon. Entonces Rav Gershon le dice, pero yo no sé, yo no sé nada de dar Brajot. ¿Vos te pensás que yo sé algo? No, pero vos sos un tzadik, sos un gran sabio. Si viene a decirte algo a alguien, hace un teilim recordando el nombre. Ok. Entonces cuando iban a decirle a Rav Shach, nos mandaban, no, quieren una brajot, quieren una brajá de verdad, alguien que de verdad va a recibir, vayan a pedir a Rav Gershon. No sé si fue 2 días después o una semana después, va el Rav Gershon a Rav Shach y dice, yo no puedo más, no puedo estudiar, no, están todos los días, la gente viene a pedirme brajot, esto no es para mí. Pero, no, bueno, vamos a decirle a Rav Chaim. Que encima Rav Chaim, como ya hemos hablado en su episodio, él no tenía un cargo en una yeshiva. Rav Chaim estaba en la casa y estudiando como por pedido expreso de su padre, el Stiper. Rav Chaim no había aceptado ningún cargo en una yeshiva. Entonces van a pedir a Rav Chaim, que también siempre fue como destacado por su temimut, por su apego a lo que digan los líderes. Y entonces Rav Shach y Rav Gershon van y le dicen, mira Rav Chaim, ahora tenés que hacerlo vos. Que sí, que no. Y dijo, bueno, si Rav Shach decide que era el líder de la generación, si Rav Shach usted dice así, yo voy a empezar a hacerlo. Y según me dice este amigo, es que empezó todo las visitas de todo el pueblo de Israel hacia Rav Chaim a pedir brajot, pero que aparentemente la opción había sido Rav Gershon. Sí. Y la rechazó. Sí. Muy bien. Otro tema curioso es el tema de su capacidad para tocar el shofar, que es algo interesantísimo. Como dijiste, tiene un buen vínculo con el Hazon Ish. Y en 1945, antes de Rosh Hashanah, habla con el Hazon Ish y el Hazon Ish le pide que sea el Baal Tokea de él, o sea, que venga a su Beit HaKnesset, donde él rezaba, su sinagoga, a tocar el shofar en Rosh Hashanah. Que tocar el shofar es soplar un cuerno de carnero, para quien no lo sabe, pero es algo que requiere un poco de esfuerzo y pulmón y precisión y dedicación por la salahot, cuándo se respira, cuáles son las pausas. Entonces tocó para el Hazon Ish quedó fascinado por cómo tocaba el shofar. Y de ahí pasó a ser Baal Tokea de Ponevich. O sea, la yeshiva de Ponevich lo lleva ya en 1946. Él estaba recién casado y empezó a ser el Baal Tokea oficial de Ponevich, cosa que hizo hasta el último Rosh Hashanah en su vida. O sea, 76 años seguidos, el último año, o sea, estamos ahora pasando por ya 8 meses. O sea, el hombre tenía 99 años y 4 meses y 5 meses de vida. Y tocó el shofar igual en forma impecable en Ponevich como lo hizo durante 76 años. Algo impresionante. Hay que tocar el shofar, no para la mesa de amigos, para 1000 personas que están haciendo tefilá. Y obviamente siendo un día santo que no hay micrófono ni nada, se tiene que escuchar. La mitzvah es que todos escuchen el shofar aparte. Sí. Así que una responsabilidad y la ocupó. Algo interesante tal vez para mencionar, que quizá comenzó más con el liderazgo de Rav Steinman, o se destacó en el liderazgo de Rav Steinman, pero que se mantuvo también con el liderazgo de Rav Gershon Edelstein, fue que, a pesar de lo que puedan ver en medios o escuchar por ahí, con muchos ataques hacia el mundo jaredí, se destacaron por un liderazgo bastante abierto, ¿sí? Mucho de recibir a aquellos que no eran tan religiosos, ser muy compasivos, mucho de tener paciencia. Y no, por ejemplo, estaba muy en contra, así como estaba el Rav Gershon estaba muy en contra de expulsar a un bajur, a un joven de una yeshiva, porque después ¿qué va a hacer? Se va a ir del camino de la Torá, intentar hasta el último, con todos los mecanismos existentes de poder ser compasivos con los chicos, entendiendo las dificultades que tiene la generación, algo que tal vez es menos contado de este liderazgo. Sí, de hecho, siempre que venían padres con el problema de que un hijo que está yendo por un camino que no era el que los padres querían, él destacaba justamente el amor al otro. Vos sos el papá, vos tenés que tener cariño por él, porque es tu hijo, y no por cómo piensa o qué decidió para su vida. De hecho, me dijeron que yo no tuve la oportunidad de estar, pero que en el entierro hubo muchísimos gente no ortodoxa, que eran familiares, gente que dijo, gracias a él mi familia no se destruyó. O sea, que él mantuvo la unión y el respeto al otro y lo profesó, lo hacía propio y también lo enseñaba a los demás. De hecho, yo tengo una mini historia chiquita que destaca esto, que en un momento, él, otra cosa interesante, 100 años y no usó anteojos. Algo sorprendente. Ni de lejos, ni de cerca. La gente hoy en día ya empieza con la previsión. Estudiaba con las letritas chiquititas, no con las ediciones nuevas. Sí, letritas chiquititas, y el hombre no usó anteojos durante sus 100 años de vida. Estuvo estudiando la última noche, vamos a hablar también de eso, pero estudiando en la cama del hospital sin anteojos. Dice, ¿cómo leía estas cosas? Y de hecho tenía una jabrutá por muchos años, por décadas, fue una jabrutá, es la pareja de estudio de él, llamaba Raúl Lopian.
Y Raúl Penn sí tenía anteojos. Y hubo un día que él agarró los anteojos de la Jabrutá y se los puso, no sé, en broma, en serio, y se dio cuenta que las cosas lejanas las veía un poquitito mejor con los anteojos de la Jabrutá. Y el Jabrutá le dice, bueno, entonces, ¿por qué no se compra lo suyo? Ya, Claro. ¿qué está esperando para los anteojos? Y dice, no, mira, lo que yo necesito ver, lo veo bien. Y esto que me ayuda a ver de lejos va a ser que cuando yo esté en mi cargo en la yeshiva, hay chicos que de repente se quedan dormidos y llegan tarde, hay chicos que tienen que ir antes por algún motivo, y si tengo anteojos voy a saber quiénes son, y no quiero saber quiénes son. Yo quiero amarlos a todos por igual, si usted quiere un percance, que se vaya tranquilo, no quiero generar en mí un prejuicio sobre esa persona. Otro aspecto que suele ser muy conflictivo en el mundo religioso es el vínculo con el ejército y demás. Raúl Gershon también se destacó por un mensaje muy positivo respecto de los soldados, consideraba que un soldado que moría también al Kiddush Hashem, ¿sí? Hablaba de aspecto, bueno, si tuvo que, si no se vinculó con la Torá es otro tema, pero hablar del vínculo de la hermandad del pueblo de Israel. Y en definitiva ese es el liderazgo que estamos hoy en día lamentando por haber perdido, pero también con la confianza de que Hashem ha hecho una promesa de que el pueblo de Israel va a tener un liderazgo siempre. Sí. Y ahora, antes de empezar con los próximos, si cerramos con él, tengo algo interesante también, lo que es la lucidez de la persona. Normalmente la persona a veces ya no es que puede edades, pero se empieza a olvidar cosas, como que no recuerda, ¿no? La cabeza no funciona con la misma agilidad que antes. Él, como mencionamos al pasar antes, estuvo la última noche en el hospital, tenía que dar su clase diaria, dijo, yo no voy a dar la clase diaria. Entonces llamó a los alumnos más cercanos, conectó un teléfono para que transmita para la gente que no estaba cerca, y dio la clase igual. A la última mañana, antes que el corazón de él diga basta, escribió, yo justo lo publiqué, no sé si lo viste, publiqué el escrito donde escribe el shiur que va a dar a la noche, como que hoy tengo que dar shiur, después veo qué pasa con mi vida, con mi corazón, no importa que no me sienta del todo bien, lo mío es eso. De hecho, ahí lo llama Eruv Tabshilim, que cuando uno cuando viene pegado Yom Tov a Shabbat, una festividad de Shabbat, hay una técnica para poder cocinar de un día para el otro, y él había hecho esa bendición que se dice para eso, pero como lo llevaron al hospital la noche de la fiesta, no tuvo la oportunidad de cocinar para Shabbat. Claro. Él estaba preocupado del hospital porque ella hizo la bendición en la casa y no llegó a hacer ninguna melajá, ningún trabajo, preparación para Shabbat. Entonces el mismo hospital le trajeron de la cocina una olla para que revuelva, para que cumpla con la mitzvah de preparar algo para Shabbat. Y de hecho uno de los parientes cercanos, cuando lo vio al dar el último shiur, le dice, bueno, Raúl, los martes él daba sijá, él daba una charla aparte de la clase de profunda de alajá, de ley, daba también una charla más filosófica para toda la yeshiva. Dijo, Ram, mañana es martes, ¿va a dar la charla? Murió martes a la mañana. Ahora le dijo, yo lo voy a preparar, pero la charla no la voy a dar. Dijo Ram. Como que algo intuía que quizás no iba a llegar al momento de la charla. Antes de mencionar lo que, bueno, no es que el pueblo de Israel queda ahora acéfalo, sino que va a haber un liderazgo seguro. Algo que es importante, que tal vez muchos se preguntan, y uno mismo tal vez tiene que reflexionar un poco. Bueno, en definitiva se murió una persona de 100 años. ¿Qué estaban esperando? ¿Que vivan toda la vida? Como al contrario, el típico chiste, bueno, ¿dónde hay que firmar para vivir 100 años? No es que hay una esperanza de que viva toda la vida, obviamente no es una tontera, sino que lo que se lamenta es la pérdida de santidad y la pérdida de conexión y la claridad de conceptos que tenían estos sabios, y que, como ocurre siempre, hay un recambio generacional, pero eso es lo que se lamenta, la pérdida, lo que se perdió de Torá, que había mientras Raúl Gershon estaba vivo y que ahora no está. Sí, ahora lo escuché a Rabosher Weiss, de que ya hablamos el capítulo de la carne, carne cultivada, que él hablaba justamente de él, y él dice, 100 años parece mucho, o sea, una persona como dijiste vos, ya está, vivió 100 años, bueno, agradezcanle. Y dice que cuando se destruyó el Beit HaMikdash, nadie dijo, che, ya está, duró 420 años, eso fue suficiente. No, cuando uno pierde algo valioso, no importa cuánto vino durando antes, si fueron 100 años, 50 o otros 400 con el Beit HaMikdash. Por eso se compara también la pérdida de un gran sabio con la destrucción del Beit HaMikdash. Perdemos algo espiritual que nos va a faltar de ahora en más. Entonces hace falta que trabajemos para compensarlo, quizás a veces es muy difícil, pero que tomemos esa posta que esa persona dejó en este mundo. Y bueno, la pregunta obviamente es ¿quién ocupará el liderazgo? Ahora, no vamos a hacer una cuestión de intrusos en el mundo religioso, de quién sí, que no. Son cuestiones que son bastante naturales, que uno va viendo presencia, como dijimos antes, en un principio Raúl Gershon tal vez no estaba en la gran foto, y después con el tiempo fue apareciendo un poco más. Lo que se espera, o lo que sería, por así decirlo, natural, es un liderazgo que se vincule tal vez con la yeshiva de Slabodka, que también está en Menebra, que es liderada por
grandes sabios también, está Rav Doblando, Rav Hirsch también, ¿sí? Como sería, son las dos grandes cabezas de la Yeshiva de Slobodka. Y lo que aparentemente sería como el proceso natural sería que estos dos grandes sabios tomen las riendas, por así decirlo. Ya son parte del grupo de consejo de sabios del mundo ashkenazí, con lo cual sería bastante natural que pase por ese lado. Sí. Y terminando con el Rab, un par de mensajes más de su vida. Otra cosa que siempre fue algo que lo identificó fue la rectitud de pensamiento, de lógica, de verdad, de honestidad en todo lo que hacía. De hecho, siendo joven, en un momento el Rab Kahneman le dijo: la verdad que las clases que enseñas son muy buenas, ¿por qué no haces un libro? Dice: lo tuyo es Sejel Yashar. Le dijo ese mente recta, razonamiento recto, eso, tal cual. Entonces, hace un libro. Y le dice: ¿sabe qué, Rab? No voy a hacer el libro porque quiero tener las cosas aún más claras. Y el Rab le dijo: eso es claridad, le dijo. Entonces, como que la aspiración máxima a la claridad total. Y también algo que se destacó mucho fue el Derech Eretz, que no hablamos, pero también es algo que es, ahí la Mishá del Pecado dice que Derech Eretz Kadman la Torah. Derech Eretz tiene muchas explicaciones, pero ser una persona moral, buenos modales, una persona de comportarse. No buenos modales en la mesa, sino con el prójimo. Comportarse con el prójimo, buenas cualidades. Entonces, en un momento cuenta que siempre que viajaba, él llevaba su libro, o sea, no desaprovechaba ni un viaje. Cada viaje que hacía, un libro para estudiar en el camino. Pero no se ponía a estudiar antes de charlar un rato con el chofer del viaje que le tocaba. El micro, el taxi, el remis, lo que sea que lo llevaba. Dice que siempre que lo acompañaba, sabía que tenía una rutina que hacían todos los taxis que lo llevaban. Y era así, dice: ¿cómo era? Se subía al auto, primero charlaba con el chofer: ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué es de tu vida? Como parte de respeto al prójimo, y charlar con él y darle la importancia que tiene la vida de cada uno de nosotros. Después le pedía por favor que respete las normas de tránsito, de vuelta como era persona recta siempre, y ahí se ponía a estudiar. Después de todo ese tema, ahí dedicaba al estudio, de cual, imagínense, estudiar 90 años seguidos. Es una cantidad de Torah, de horas de profundidad que no tenemos, y nos cuesta a veces hasta incluso dimensionar intelectualmente de la imaginación incluso. Así que bueno, nos deja esto su alegría también, que también no queda para destacar, como él siempre decía: se despide a la gente, no te olvides de la alegría, les decía a los alumnos. Como que era algo también importante, y de hecho decía que la gente es bueno que estudie lo que más le gusta. Porque cuando uno estudia lo que le tiene... tengo ganas de estudiar en Alajá, o Musar, o Hasidut, cada uno lo que más le gusta. Entonces, dale fuerza a lo que más te gusta, porque esa energía te va a dar la alegría y te va a dar la constancia, para que es el verdadero secreto para el éxito y desarrollo en la vida de cada uno. Entonces, dedicamos este episodio a la hacienda, la llamada de Rav Yerachmiel Gershon Edelstein. Como dijimos recién, Hashem hizo una promesa que el pueblo de Israel no queda acéfalo, siempre va a haber grandes líderes y grandes sabios dirigiendo el camino del pueblo judío. Lamentamos el fallecimiento y confiamos en que quien tome las riendas también va a poder llevarnos en un camino de la Torah, siempre esperando que haya hermandad en el pueblo de Israel, como justamente profesó a lo largo de 100 años Rav Gershon Edelstein. Así es, bueno, nos esperamos la próxima. Gracias por estar ahí.